Muy buenas tardes, gracias a todas y todos por estar en esta proyección y abriremos un espacio para compartir comentarios, puntos de vista de lo que acabamos de ver. Agradeceríamos que nos acompañen en la mesa al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al senador Javier Corral, por supuesto al director Alejandro Lubezki y también a nuestros comentaristas, el senador Barbosa, por supuesto, que también nos acompañe en la mesa si es tan amable. A nuestros comentaristas, Ina Payán, Leonel Durán y don Esteban Volkov, por favor, si son tan amables de... Bueno, cedemos el uso de la palabra al senador Javier Corral para coordinar este espacio. Que le bajen al aire, dicen, por favor, ya nos estamos congelando todo. Bueno, en primer lugar, gracias a todas y a todos por estar aquí en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Por supuesto, gracias a quienes han aceptado comentar este extraordinario documental de Alejandro Lubezki. Particularmente agradecer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas su presencia con nosotros en esta proyección del documental, al presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, su presencia con nosotros, a todos los compañeros senadores y senadoras. Cuauhtémoc Cárdenas cumplió el pasado 1 de mayo 81 años de edad y este documental es parte de esta celebración por su vida. Es en celebración por su vida vigorosa, por el testimonio de su verticalidad, de su congruencia ética y política, y por la aportación que Cuauhtémoc Cárdenas ha hecho a México y que los demócratas de México, desde donde estemos, debemos agradecer y que agradecemos y reconocemos. Y que Dios lo conserve muchos años más. Bueno, sin más preámbulo, no quisiera detenerme en agradecer todas las distinguidas presencias que están ahora acá, pero no puedo dejar de reconocer y de agradecer la presencia de Porfirio Muñoz Ledo esta tarde con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Leonel Durán, pues pásale, gracias. Vamos a iniciar los comentarios, a ver si les parece un tanto. Vamos a empezar por Ina Payán. No, yo mismo. ¿No? Diría Fox, ¿y yo por qué? Bueno, o Leonel Durán, como quieran. Empezamos por... ¿Quieres empezar, Leonel? Los comentarios. Leonel Durán Solís, antropólogo, todos lo conocemos, ha estado también en distintos tramos de la trayectoria y las luchas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Te agradecemos tu presencia, Leonel, y escuchamos tu comentario a este documental. Luego Esteban Volkov Bronstein y Ina Payán, Alejandro Lubezki, y luego un comentario que usted nos quiera hacer, ingeniero. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que este es un evento excepcional, no solo por las características, el esfuerzo de recoger a través de un documental de la calidad
que hemos conocido, sino porque también nos muestra otras facetas que es importante señalar. Que una invitación para celebrar el 81 aniversario de Cuauhtémoc Cárdenas venga de Javier Corral, distinguido militante del Partido Acción Nacional. Revela esto una civilidad que desearíamos que fuera mucho más amplia en todos los aspectos de la vida nacional. No es extraño que venga una invitación a partir de Javier Corral, porque él lo conocemos en su larga trayectoria, y felizmente tuve la oportunidad de conocerlo desde Chihuahua mismo, y es una verticalidad y una coherencia semejante, paralela, democrática, como la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero de Alejandro Lubezki, creo que es un documental, es un trabajo cinematográfico muy serio, centrado en esta candidatura del ingeniero Cárdenas, es decir, estamos hablando del año 2000, y a pesar del tiempo transcurrido tiene una vigencia para el presente y para el futuro. Es un trabajo muy riguroso en su ejecución, que nos permite penetrar, casi formar parte de esa campaña a lo largo de un año, y que terminado se convierte, y esta es la palabra correcta, en un documental histórico, inigualable. Pero más allá de los hechos y pormenores de una campaña política electoral, nos permite conocer a la persona real que es Cuauhtémoc Cárdenas, sus características humanas tan gratas, sensibles y valiosas que la vida nos ha permitido conocer y constatar durante muchos años, desde que éramos estudiantes. Repito, es un trabajo muy serio, cuidadoso, no para interpretar o hacer ficción, responsable y no tergiversar y sí registrar, seguramente a través de numerosas horas de filmación, para seleccionar y mostrar en la campaña o los hechos políticos relevantes del candidato, pero no perder la valiosa oportunidad de mostrarnos a la persona y sus dimensiones humanas, sí al hombre político y sus batallas y la coherencia entre el ser y el hacer. Simultáneamente nos muestra cuidadoso y objetivo a los otros dos contendientes, lo mismo que a las colaboradoras del ingeniero y las personas que lo acompañan a lo largo de esta campaña. Construir este documental no habrá sido fácil, pero Alejandro Lubezki puede estar orgulloso de su trabajo y de todas las personas que lo hicieron posible. Felicidades, Alejandro, tu película es de premios. Pero ¿cómo entender en cabalidad al personaje principal, el ingeniero? Este es un momento de una muy larga trayectoria política, digamos, de la mayor parte de su vida, de una coherencia y de una práctica invariable y, utilizar una vieja palabra que a veces no escuchamos, patriótica. ¿Qué tomar en cuenta? Si nos vamos al primero de mayo de 1934, en plena campaña presidencial de Lázaro Cárdenas, a las 12 horas el señor general Cárdenas dirigió por radio a los trabajadores del país un saludo, insistiendo en la organización cooperativa de los trabajadores como medio efectivo para mejorar sus condiciones de vida. Y ese mismo día, el general Cárdenas escribió en sus apuntes: a las 18 horas dio mala a luz a un niño. Y hay que subrayar estas palabras, señor general: feliz coincidencia de su nacimiento este primero de mayo. Llevará el nombre de Cuauhtémoc. Por su parte, doña Amalia escribió: vino Cuauhtémoc al mundo en nuestra casa, en la calle de Wagner, número 50, en la colonia Guadalupe. Era una casa pequeña, con jardín bonito. Pero como el niño nació de 8 meses, no tenía nada preparado y lo pusimos en una caja de cartón de un abrigo de la Casa Bo. En esa caja fue como lo conoció el general Mújica. Después de vivir en la residencia oficial de Los Pinos,
La familia, al término del periodo sexenal de Lázaro Cárdenas, regresó precisamente a esa misma casa con esas características. Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cuáles son las influencias fundamentales para entender este personaje y que nos hemos acompañado gracias en este documental en toda una larga trayectoria de un año? Sin duda, la influencia más importante de lo que ahora soy, dice él, y lo que he hecho, la he recibido del ejemplo de cómo condujeron su vida mis padres. Ejemplos decisivos en mi formación, en todos los órdenes, y los consejos más sensatos, siempre cariñosos, con la mayor sensibilidad, para proceder con congruencia y tropezar lo menos posible en el devenir de mi vida. Los he recibido del celeste de nuestros hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Pero, ¿cuándo se inicia este largo viaje en el orden de lo político? En 1954, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, siendo ambos estudiantes. Él tenía 20 años y se había preocupado en esa etapa, naturalmente con una conciencia política aprendida en casa, a lo que sucedía en el entorno político del año de 1952. También en el ejemplo de esa coherencia, de esa sensibilidad, de esa rectitud y valor que el señor general Cárdenas expresaba en sus visitas por todo el país, en este caso en el ejemplo de su visita el año 57 a la tribu Yaqui, y Cuauhtémoc acompaña a su padre y nos dice, él fue testigo de una emoción dolorosa al ver las condiciones de pobreza yaqui, en donde la única vez que ve lágrimas en los ojos de Lázaro Cárdenas. Viene su etapa, cuando él inicia en 54 esa actividad política, él es estudiante del cuarto año de ingeniería, y un compañero desde entonces, Miguel Bergoa, César Benrosser, que nos honra con su presencia, desde luego. Y en 1954, ¿qué es lo que lo lleva a él a una participación activa? Encabeza un movimiento de los estudiantes en protesta de la invasión de Guatemala, y la movilización fue la respuesta de la de los jóvenes de México que él encabeza. Pero también en ese proceso de aprendizaje que lo va formando y consolidando como el político que conocemos, la experiencia del Círculo de Estudios Mexicanos, un grupo de mexicanos de gran prestigio intelectual, académico, científico, se reúnen para hablar sobre los problemas nacionales. Hay muchas inquietudes que los lleva a tomar esta decisión. Era conocer la situación del país, pero ubicarlo también en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo. Viene después la Conferencia Latinoamericana para la Soberanía Nacional, otra variable, otra etapa de esa formación para muchos mexicanos, pero estamos hablando aquí de Cuauhtémoc Cárdenas. La Conferencia Latinoamericana para la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, naturalmente, como en esta larga historia que bien conocemos, bloqueada por el gobierno y silenciada por el gobierno en los medios. En la clausura de la conferencia, el señor general pronunció un discurso imborrable en la mente y en las emociones de Cuauhtémoc Cárdenas, que al decir suyo, lo marcó políticamente desde entonces. Pretendo aquí algunos apuntes de lo que realmente va formando a este hombre, a este patriota, a este político. Y entonces, dijo él en algún momento, su contenido, sí lo marcó políticamente. Su contenido, dice, el contenido de entonces, de lo que ahí se presentó, se conoció, le dieron luz y mayor claridad a su identificación ideológica,
con la corriente de pensamiento y de lucha a la que se daba continuidad con esfuerzos como la Conferencia Latinoamericana, la que correspondía también a la Revolución Mexicana, la reforma agraria, la reivindicación del petróleo, son palabras de Cuauhtémoc, la política internacional de solidaridad, y dejaba claro cuáles eran los campos de lucha y quiénes estaban de un lado y quiénes del otro. Un campo, un camino, una línea ideológica de los cuales nunca se ha apartado Cuauhtémoc Cárdenas. Y nos ha mostrado a lo largo de toda esta larga trayectoria su coherencia con la acción política, con sus principios y sus postulados. Todos conocemos que él participa, como en su formación, también su vocación como ingeniero, es el ingeniero residente en la construcción de la presa de la Villita. La Comisión del Río Balsas, encabezada por el señor general, no tiene a su hijo como el inmediato y la autoridad más importante. Él se apoya en otro joven ingeniero, César Buenrostro, como la autoridad inmediata para el desarrollo de ese trabajo extraordinario de un área importante de 110,000 kilómetros cuadrados del país, de una diversidad cultural, de una historia profunda, llena de riqueza y de potencialidades, pero al mismo tiempo de enormes problemas. Otro elemento formativo, en 1966, es el viaje al estado de Chihuahua para entender qué había pasado el 23 de septiembre del año anterior en el asalto al cuartel de Madera por los profesores que en protesta por las situaciones agrarias se habían convertido en una guerrilla. Todos conocemos esa historia de alguna manera. Viene otra participación política posterior a ello, es su participación en el Consejo Técnico Consultivo de la CNC para analizar la situación agraria del país. Se propone Cuauhtémoc reformas a la legislación agraria. Y también el 68, cuando afirma él, también en sus escritos, Tlatelolco nos marcó a todos los mexicanos. El 2 de octubre puede verse como un punto culminante de un largo proceso de desviaciones, de claudicaciones de los compromisos primordiales de la Revolución Mexicana. Y viene el momento doloroso para él, pero para muchos mexicanos, el fallecimiento del general Lázaro Cárdenas. En 1971, durante un año, Cuauhtémoc Cárdenas se sumerge en la lectura y ordenamiento de los escritos que conocemos con el nombre de apuntes de don Lázaro Cárdenas, y Cuauhtémoc dice, fue una experiencia maravillosa, extraordinaria. Considera que su lectura lo enriqueció y lo reafirmó sus cualidades y sus valores humanos y su grandeza. Dicha lectura fue la última y más profunda lección que recibió de su padre, y a partir de entonces quedó fortalecido y preparado para la vida futura y para los campos de la lucha que en la que ha venido impulsando y participando. A partir de entonces, Cárdenas quedó fortalecido y preparado para su vida futura y entrega en el campo de lo político y de la política para esa lucha, como escribió a sus nietos doña Amalia Solórzano, mujer de luz y fortaleza, para esa lucha tan desigual que le está tocando vivir, en la que ha dedicado su vida entera para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Con tristeza vemos que el país, en lugar de mejorar como otros, va en reversa. No les digo que su papá le dice a sus nietos, ¿no?, sea el Salvador. No, es solamente uno de los muchos mexicanos que aún guardan la nobleza y la dignidad de nuestros antepasados. A partir de entonces
se desarrolla su etapa más activa en la política nacional. El Senado, la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, el Gobierno de Michoacán, la Corriente Democrática, el Frente Democrático Nacional, las elecciones del 88, el Partido de la Revolución Democrática, la segunda campaña del 74, como candidato a jefe, su candidatura a jefe de gobierno, y la tercera campaña del 2000, que hoy hemos disfrutado a través de este espléndido documental de carácter histórico. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonel Durán por su participación y por recordarnos que este año, en septiembre de este año, se cumplen efectivamente 50 años del asalto al cuartel de Madera, que también habrá que visibilizar nacionalmente ese hecho. Viene ahora a hacer uso de la palabra Esteban Volkov-Bronstein, presidente del Instituto de Asilo en México y de la Casa Museo León Trotsky. Gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros. Es un honor y muchas gracias por la invitación. Bueno, pasen el micrófono, Leonel. Pues muchas gracias por la invitación y por el honor de estar aquí. Realmente después de este documental, pues no hay mucho que decir sobre la brillante actividad política de ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Solo quiero referirme un poco a lo que fue cardenismo, ¿no? Hacer un pequeño resumen. La política llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas, principalmente durante su presidencia de 1934 a 1940, que fue designada como cardenismo, donde el general Cárdenas se puso por meta llevar a cabo los principios más avanzados y progresistas de la poco antes realizada Revolución Mexicana, en la que él personalmente estuvo muy activo. Se trata, digamos, en el caso del reparto agrario pregonado por Emilio Zapata, que él llevó a cabo con una política de dotación y reparto de ejidos, creando también el Banco Nacional de Crédito y Fidal. Fue defensor a ultranza de la soberanía nacional. Con fecha 18 de marzo de 1937 nacionalizó la industria petrolera, impulsó la educación defendiendo en ella las ideas socialistas, creó el Instituto Politécnico Nacional, así como Colmex, llevó a su máxima expresión la generosa política mexicana del derecho de asilo, acogiendo en México a la mayoría de los exiliados españoles antifranquistas, al igual que otros refugiados de diversas nacionalidades que huían del fascismo, sin olvidar el caso del antepasado, ¿no?, del revolucionario ruso León Trotsky, al que se le cerraron todas las fronteras, viviendo en un planeta sin visado. Otorgamiento del visado por parte del general Lázaro Cárdenas, que desató abrumadora campaña en contra de dicha medida, encabezada por el líder sindical Lombardo Toledano, a través del periódico Popular, la revista Futuro y multitud de sindicatos de la CTM. Es asombroso ver, yo tuve ocasión de ver los escritos que mandaron los sindicatos de esa época a la Secretaría de Gobernación, que es una caja de puras cartas, de diagramas, donde solicitan la anulación del otorgamiento del asilo. Pero Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, fue inamovible y para nada lograron echar abajo
esa medida del general. Bueno, eso es realmente un caso excepcional, ¿verdad? Porque en la familia, pues, nadie que yo sepa ha llegado a, creo que tengo 89 años, casi todos murieron en edad mucho más temprana, ¿no? Pues en manos de Yugachvili, ¿no? Que conocimos como Stalin. Pues entrando nuevamente al cardenismo, hay que reconocer que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas continuó orgullosamente y plenamente con esa tendencia a la que le dio nueva vida, ¿verdad? Defendiendo también con vigor la soberanía nacional, oponiéndose a la entrega petrolera, a la iniciativa privada, a petroleras extranjeras. Hay que aclarar un punto, ¿no? Con estas últimas no hay marcha atrás. Cualquier reclamación de gobierno ante tribunales internacionales invariablemente reciben y recibirán dictámenes en su contra, siendo estos dictámenes siempre favorables a las transnacionales. Soberanía que se pierde en ese aspecto se eterniza, es prácticamente imposible recuperar esos recursos. La muy notable lucha política de Miguel Cuauhtémoc Cárdenas, que realmente pues aquí no tengo mucho que decir tras de ese documental, ¿verdad? Que está mucho más informado y nos describe realmente la maravillosa actuación que llevó a cabo el ingeniero, donde pues muy dignamente pues dio vida y relevancia a lo que es el cardenismo, ¿no? Y hasta agregó nuevas páginas, como fue pues la lucha para establecer una dinámica democrática para las elecciones dentro del rígido y autoritario PRI. Pero pues tratando de desterrar la política del dedazo, pero pues realmente no tuvo resultados en esa lucha, y fue cuando pues, todos sabemos se fundó el PRD, y que tuvo, pues ahí sí ya no tengo mucho que decir, ¿verdad? Una actuación muy importante en la política nacional, donde el documental nos ha enseñado, ¿no? Desafortunadamente todos los partidos son muy frágiles y fácilmente sufren una metamorfosis con grandes cambios de rumbos, lo que pues desafortunadamente parece que también sucedió en el PRD, ¿no? Que motivó que en fecha reciente pues el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas renunció a dicho partido. Sin lugar a dudas, pues actualmente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es uno de los políticos de izquierda con la mayor conciencia y conocimiento del entorno político existente en nuestro México actual. Y como hemos visto, no ha cejado en su lucha por defender un México con independencia, equidad y justicia. Solo me faltaría manifestar mi gran admiración por su labor, donde cumplió plenamente con su misión histórica de dar total vigencia a la doctrina del cardenismo. Muchas gracias. Muchas gracias a Esteban por su participación. Quiero destacar la presencia de Ifigenia Martínez, que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Has robado cámara en el documental. No sé si ya lo viste. En el debate, cuando cierras los ojos de las cosas que Fox está diciendo. De las barbaridades. Dice, está también con nosotros, quiero agradecer porque también es una protagonista en el documental, Amalia García. Gracias por estar aquí.
Por supuesto, al senador Alejandro Encinas, que nos acompaña. Compañero diputado Fernando Belauzarán, que también está con nosotros, diputado, gracias. Vamos a darle el uso de la palabra a una productora muy exitosa, muy activa en el cine nacional y muy premiada, porque La Jaula de Oro, que ha producido Ina Payán Estupiñán, pues es una de las películas más premiadas en la historia del cine mexicano. Yo creo que es hoy por hoy la que rompió todos los récords de premiación de todos los festivales. Además, Ina Payán es la presidenta de la Asociación Mexicana de Productores Independientes y ha sido siempre una gran aliada también en las luchas por el cine mexicano, el cine nacional y obviamente por las leyes en materia de medios de comunicación. Gracias, Ina, por estar aquí. Esperamos tus comentarios. Pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy nerviosa porque sí me siento, bueno, primero es mi comandante, el ingeniero Cuauhtémoc, lo quiero, es mi líder, me encantaría que volviera a postularse y trabajaría, ahora que ya sé un poquito de cómo funciona la comunicación, trabajaría para poder llevar la mayor fuerza posible a su campaña. Ojalá lo lográramos. Pero bueno, quiero hablar desde dos ángulos, ¿no? El primero es el que me impresiona y me conmueve y me hizo llegar también al final del documental, cuando se está despidiendo de todo su equipo después de las elecciones. Y bueno, pues lo que siento es que el ingeniero representa como ningún otro el último baluarte de la República, es su gran defensor. Y nunca ha querido ir contra ella, pues entiendo que ella es en gran medida la que su padre con sus acciones construyó. Y siento también que el ingeniero representa la fe y la persistencia de los principios. La ética fija el contorno de su ser político. Y en algún momento escuché a mi viejo padre decir que su rostro parece esculpido en piedra, pero cuando se ríe, su risa es un cálido abrazo para su gente. Es un luchador incansable, es admirable, es mi comandante y me preocupa mucho también que ya no existan hombres como él. Pero ahora voy a hablar un poco desde el ángulo, desde la parte cinematográfica, desde lo que somos, desde ser colega de Alejandro. Y bueno, me parece un documental interesantísimo, me gusta muchísimo el trabajo que hace Alejandro de la cercanía y la intimidad que logra hacer en este documental. Creo que es un gran aprendizaje porque, bueno, primero veo una unión y un cariño muy grande de Alejandro al ingeniero y del ingeniero Alejandro, porque creo que donde está Alejandro y donde está la cámara es un compañero más, es un amigo más, es un colega, es un asesor, y eso me encantó, esa cercanía. Me parece un registro histórico, un documental que nos deja una experiencia y un aprendizaje importantísimo para lo que sigue. Creo que es un trabajo sin parafernalias, me encantan todas esas tomas a veces donde la cámara se queda atrás del líder y entonces nada más estamos viendo la espalda y la espalda y la espalda, pero que está diciendo mucho. Me gusta mucho que en contra de todo lo que se hace ahora, este documental tenga esa sencillez. Me parece que ese es su mayor logro. Y pues lo agradezco y me lo voy a ir a buscar para tenerlo dentro de mi biblioteca. Muchas gracias a Ina por sus comentarios. Hablando de llevártelo a tu biblioteca, Alejandro ha traído 100 DVDs a un precio muy razonable para quienes estén acá ahora, ¿no? Es una oferta que ustedes no podrán encontrar en ninguna tienda y ojalá que lo puedan comprar. Bueno, un poco un comercial, ¿no? Hace 2 semanas o 3 semanas comimos en un restaurante
de Polanco, el licenciado Muñoz Ledo, el ingeniero Cárdenas y un servidor, para darle seguimiento a algunas cosas que tramamos para el futuro de México. Y el ingeniero Cárdenas, antes de irse, me regaló el documental de Alejandro Lubezki. Y yo ese mismo día me fui a verlo en la noche. Y la verdad es que me sorprendió el documental, me pareció una historia que mucha gente debiera de conocer, una historia muy valiosa, sobre todo por lo que ahí se traza, la integridad de un hombre en todos los momentos de una campaña, porque son las campañas políticas las que a veces tocan mucho más, ¿no?, la integridad de una persona. Ahí un político a veces se vuelve loco y se desdobla y quiere hacer hasta lo que no por ganar, pierden la figura. Y este documental da testimonio de una campaña, la pone al descubierto, es un documental muy valioso, singular, pero ratifica un testimonio fundamental de la rectitud de un hombre que se comporta con gran verticalidad en momentos complicados, complejos, de gran dinámica, como es la competencia electoral. Y eso es una cosa que a mí me estrujó. Y entonces yo le hablé a Alejandro Lubezki y le dije, a ver, viene el cumpleaños de Cuauhtémoc, que es el 1 de mayo, 81, viene luego el tuyo, el 23 de julio, 82, ¿no? Llevan un año de diferencia, ¿eh? Y entonces tenemos que proyectarlo en el Senado y tenemos que promover este documental. Es una historia que se debe de conocer y yo creo que se está logrando. Entonces queremos conocer, Alejandro, también tu mensaje, qué opinas, tus comentarios. Y hay una cosa que me pregunta mucha gente, ¿y por qué se tardó tanto? Que creo que tú nos puedes responder. Bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias. Jamás pensé que iba a llegar al Senado. Este es el inicio de mi campaña, no. Quiero agradecer al senador Corral y a todo su equipo el entusiasmo y los trabajos para que estemos aquí. La verdad nunca pensé que se iba a proyectar nada mío en el Senado y es muy emocionante. Después de eso quiero agradecer a Cuauhtémoc, a quien voy a agradecer eternamente, la apertura de las puertas a su vida, su trabajo y todo para que yo pudiera hacer esto. En efecto, como dice Ina, sí hay mucho cariño y no puedo hablar de eso por esto. Me tardé mucho en hacer este documental, primero porque me tardé mucho en obtener el material que tuve que revisar para luego editar y terminarlo. Fue un año de trabajo sin parar, son casi 400 horas de material, que además creo que es un material de consulta único y especial porque no existe ningún, que yo sepa, un acercamiento así con esa apertura a un proceso de una campaña electoral como esta, que tampoco creo que exista otra campaña electoral como esta. Y luego fueron años de ver el material y decidir qué hacer con ese material. Y luego fueron otros años de abandonarlo y hacer otras cosas para poder tener ahorros otra vez y dejarle de dar sablazos a mis papás y a mi hermano y a mis amigos. Y cuando se hace, que debe haber sido, yo creo que como en el 2010, platicando con una amiga productora que ya me torció el brazo y casi me golpeó para que yo hiciera algo con este material increíble. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a alguien que editara, a alguien que nos apoyara financieramente, y todas esas cosas. Y una vez que se fueron sumando las piezas, fueron otros 2 años de edición con la editora que se llama Lucrecia Gutiérrez Maupomé, que creo que hizo un trabajo fenomenal.
Cada vez que lo vuelvo a ver está más grande, porque cuando yo lo veo en mi casa es una pantalla más chiquita o en mi computadora y todas las cosas son distintas y grandes, tiene otra dimensión y otra dimensión más cuando hay público totalmente desconocido que reacciona a lo que sale en la película. Entonces creo que el trabajo de ella es increíble y encontramos el camino de la historia que queríamos contar. Logramos el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, con lo que pudimos terminarlo de una manera honrosa. Y pues aquí estamos, estrenamos en febrero del 2012 en el Festival de Guadalajara. Y luego, como es un documental sobre un político y es un documental sobre unas elecciones, pues venían unas elecciones en esa época, entonces automáticamente el universo de la distribución no se interesó mucho por este documental, y es un poco lo que le ha pasado a este trabajo, que cambió mucho, porque yo cambié mucho desde que lo hice hasta que lo terminé, y luego cambia mucho ante los ojos de quien lo ve según lo que está pasando alrededor. Ahora vienen otras elecciones y entonces el documental vuelve a tener la gente lo ve de otra manera. Y ojalá lo sigan viendo cada vez que haya elecciones y que se vea mucho, porque creo que la gente ve cosas. Espero que se vea. El senador ya me hizo el favor de hacer el anuncio y hay unos cuantos DVDs que espero compren algunos. Y pues nada, buscaremos la manera de ponerlo en Netflix o en la tele o a ver qué. Y no, YouTube todavía no falta para el YouTube. Alguien ya alguna grabación llegará, yo me encargaré de bajarlo. Y pues nada, muchas gracias de veras a todos por estar aquí, al senador por organizar esto y nada, gracias y felicidades al ingeniero por su cumpleaños. Perdón, pero no había identificado que se cambió de lugar. El senador Juan Carlos Romero Hicks también está acompañándonos. Y el senador Rufo, que estuvo hasta el final prácticamente, ¿verdad? Es realmente un testimonio de gran apertura de la campaña, haber permitido una cámara en todas esas discusiones fabulosas. Eso habla mucho de esa campaña, y que por cierto es una campaña que utilizó mucho más la técnica que otras o anteriores de la izquierda mexicana, particularmente con relación a la del 94 mismo, ¿no? Hay datos muy interesantes en las imágenes de lo del debate. Es realmente oro molido para el debate nacional. Yo no sabía, por ejemplo, que usted se llevaba tan fuerte con Vicente Fox, ¿no? Que se llevaba tan pesado, ¿no? Muy fuerte, dice Muñoz Ledo. Qué pesados se llevaban Fox y Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, nos alberga el Senado de la República, que ahora está presidido no solamente por un correligionario del PRD, bueno, en el caso suyo, excorreligionario, usted y el PRD, él sigue en el PRD, pero es un cuauhtemista, vamos a decir así. Por cierto, en una imagen por ahí se ve Barbosa. Yo lo alcancé, Aguacatlán, ahí se ve Miguel Barbosa. Aguacatlán. Sería interesante pues que de una vez, si tomas la palabra, Miguel Barbosa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Quiero primero agradecer, porque es lo que debemos hacer los políticos de izquierda, las políticas de izquierda, agradecer a Alejandro Lubezki por haber dedicado su tiempo, su capacidad de esfuerzo en construir este documental. Quiero darle un abrazo fraterno de reconocimiento y respeto al ingeniero Cárdenas, no solo por su 81 onomástico, sino porque lo queremos todos quienes hemos andado con él por muchos años. Y un aplauso al ingeniero Cárdenas.
destacar la presencia de muchos rostros que por mucho tiempo nos hemos visto en las luchas. De verdad que sí. La emoción con la que hemos vivido muchos momentos. Por eso, lo primero que debo decir es, hemos disfrutado y nos hemos emocionado al ver estas imágenes. Ver imágenes de tiempos de atrás siempre emociona, para ver cómo estábamos, cómo nos veíamos, qué hacíamos. Y en este caso, no es porque nos hayamos encontrado en las imágenes, no, sino porque formamos parte del conjunto de hechos que configura una campaña en ese año 2000. Amalia García, la presidenta nacional del PRD, Alejandro Encinas, destacado político en la izquierda y en el Distrito Federal, pero muchos rostros, César Buenrostro, con la liga histórica, con el ingeniero, pero muchos, de verdad que sí. Adriana Luna Parr, la maestra Ifigenia Martínez, ¿sí? Y aun cuando no estuvo en ese momento histórico con la campaña del licenciado Muñoz Ledo, sin duda, de esa pléyade de mexicanos, que sin ellos no se entendería lo que hoy vivimos. Y yo diría, ¿qué equipo de gente destacada se formó un núcleo del cual hoy sigue haciendo política y sigue influyendo? Ese núcleo es el que en ese tiempo, desde 1987, 86, 87, que se conjugó en los esfuerzos del 88, 94, 2000, 97, 2000 y siguientes, y que hoy sigue interactuando por la nación y por México, no por el poder. Esa es la emoción que nos provoca. Yo aparezco de espaldas, era yo presidente estatal del PRD en Puebla. Veníamos de un municipio de la Sierra Norte, Aguacatlán, históricamente gobernado por la izquierda y por el PRD, a donde el ingeniero Cárdenas se empeñó en ir. Esa es la idea de un hombre congruente, leal a la visión que tiene del país que debió haber gobernado. Yo recuerdo, y lo voy a decir como una confesión, cuando íbamos rumbo a Aguacatlán, yo iba en una camioneta de guía, atrás venían los camiones, las camionetas, y estaban los niños típicos de los caminos rurales con sus cuerdas, que piden $1 porque están tapando un bache. Sí les ha tocado, ¿verdad? Sí. Y llegamos, yo en la camioneta de adelante, y les digo, les doy el $1 o un poquito más, y les digo, saluden porque ahí viene el próximo presidente de México. Y desafortunadamente me contestan, y disculpen que voy a utilizar hasta el tono, ahí viene Fox. Y había llegado la televisión. Fox nunca supo ni sabrá que existe que existe el municipio a donde íbamos. Nunca. Pero ahí se reflejó el papel de los medios masivos de comunicación en el impacto en la conciencia votar. Fuimos al municipio, un mitin lleno, repleto, y después nos fuimos a comer a una bodega baja que era de cultivadores de café mole, y era un mole pobre,
Los moles pobres son los moles que no se hacen con todos los condimentos. Y había un calor de más de 40 grados. Y yo era el presidente estatal del PRD y no había agua siquiera. Estaba el mole, pero no había agua. Y yo le digo al ingeniero, ¿quiere usted agua? Y me dijo, no me contestó. Le digo, ¿quiere usted agua? Le volví a preguntar, no me contestó. Y a la tercera vez que le volví a preguntar lo mismo, me dijo, Miguel, entiende que yo solamente como y tomo lo que me dan. Enseñanza de vida para él. Después llegó el agua, los refrescos y la cerveza. Y el ingeniero se comió el mole como si fuera el mole mejor bien hecho de cualquier lugar. Va uno viendo a los personajes cuando tiene uno la oportunidad de estar cerca y aprendiendo de ellos. Veníamos de ese municipio, Huehuetla, nos vinieron parando por los municipios, como siempre le ocurrió al ingeniero en todas las campañas, y llegamos a Aguacatlán esa noche, que son las imágenes donde estamos de noche haciendo el último evento del día. Aguacatlán se llama. Yo quiero solamente terminar diciendo que también el pueblo se puede equivocar al ejercer su voto. También. En el 88 nos la robaron. En el 94 y en el 2000 el pueblo se equivocó. Qué diferente hubiera sido el destino de México si hubiera gobernado este país el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Qué diferente. El rumbo de México cambió y no cambió para mí. Pero hoy estamos en el Senado, donde hay un pensamiento crítico fuerte que permite la pluralidad, permite la tolerancia, y aquí podemos expresar nuestras ideas de manera libre, todos, aunque opinemos de manera diferente. Así es que bienvenidos, los felicito a todo ese gran equipo político de hombres y mujeres que han acompañado al ingeniero Cárdenas muy de cerca, porque lo que vimos en este documental fueron las tripas de una campaña, la del año 2000. Fue eso. Y por eso nos emocionamos los que estábamos en otro lugar en la provincia haciendo cosas, porque estábamos expectantes, nos estábamos dando cuenta de cómo estaban ocurriendo los hechos, y desde luego esto nos viene a revelar de manera muy cercana, la forma como se dieron cada una de las circunstancias. Gracias, Alejandro, por ese trabajo, te lo digo de manera personal, como militante del PRD y como hombre de izquierda. Entonces les agradezco, y creo que es el pensamiento que muchos que estamos aquí tenemos frente a este trabajo, y nuestro cariño, ingeniero. Abrazo fraterno y fuerte a nuestro comandante, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pues sin mayor preámbulo, le cedemos el micrófono al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias por estar aquí. Lo primero, agradecer a Javier Corral que nos haya dado a todos la oportunidad, a mí la oportunidad de estar con todos ustedes, de volver a ver en estas condiciones el documental de Alejandro, agradecer los comentarios de Leonel, de Esteban, de Ina, de Miguel, desde luego del propio Javier Corral, y yo solo les voy a comentar un poco de cómo se dio este documental. Estábamos por iniciar la campaña, debe haber sido hacia finales del 99, y Alejandro me propuso poder grabar, poder filmar desde dentro la propia campaña. Entiendo que con algún esfuerzo propio y alguna ayuda de la familia consiguió una cámara que fue con la que hizo todo este documental, una cámara que, según me
ha platicado ya en distintas ocasiones, pues está ya fuera de la técnica. Esto ya se quedó atrasada la cámara con la que hizo estas 400 y tantas horas de filmación. Bueno, le dije que sí. Yo a Alejandro lo conozco desde hace muchos años, compañero de Cuauhtémoc, compañero de Lázaro, compañero de mis hijos. Lo he visto desde pues adolescente, y es uno de los amigos de la casa a quien vemos como totalmente de casa. Esto es, lo hemos visto formarse, lo hemos visto crecer, lo hemos visto en su actividad profesional, y como aquí se lo expresó propio Alejandro y como lo expresó Javier, pues lo queremos como gente totalmente de familia, de casa, de quienes tenemos muy cercanos. Y me propuso hacer este trabajo y le dije que sí. Entonces empezó a acudir con su cámara a las reuniones. Yo debo decirles que al principio los amigos, los que estaban pues participando en la organización de la campaña, en ver qué se hacía, qué se decía, como ustedes pudieron ver en el documental, pues lo veían raro. Decían, bueno, ¿y este de la camarita qué anda haciendo aquí adentro? ¿Quién es? ¿Es gobernación o de qué se trata, no? Bueno, después ya fue un mueble más del autobús o de la oficina o de la sala donde estuviéramos, y creo que el documental, aparte del esfuerzo de síntesis que se hizo, aparte de las dificultades económicas para concluirlo, en donde la familia de Alejandro contó de manera definitiva para que esto pudiera salir adelante, pues tiene, entre otras cuestiones, que es, uno, trabajo de una persona y de una sola cámara. Dos, pues salvo dos escenas que ustedes vieron de un amigo nuestro, Ildefonso Aguilar, que tiene ahí algunos desahogos, no hay entrevistas. Creo que estas son las únicas que podríamos llamarle entrevistas, si es que les podemos llamar de alguna forma. Entonces es todo el trabajo de seguimiento de una campaña, es todo el trabajo de pues andar detrás de mí, en este caso, viendo los actos de campaña, no en las mejores ubicaciones para quien está haciendo un trabajo, al final de cuentas, para poderlo exhibir, para poderlo editar, etcétera. Por eso hay tantas tomas desde la parte de espaldas, por eso hay tantas, pues yo diría, no en todos los casos se ve pues los sonidos, los ruidos, todo lo que acompaña a una campaña, porque está finalmente grabada con una cámara, con una persona y con el equipo pues técnico que esta cámara permite o permitía. Entonces este es realmente un mérito de este documental. Esto es cómo pudo hacerse y cómo Alejandro pudo hacer este trabajo de síntesis, de meter 400 horas en poquito más de 2 horas. Creo que ya no lo pudo recortar más, pero como él dice, tiene mucho trabajo, hay mucha información en todo lo que él tiene por ahí registrado. Y pues a mí no me queda más que agradecerle a Alejandro este trabajo que hizo, realmente más que otra cosa, por sus convicciones en primer lugar, y en esto pues el mucho afecto que existe entre él, su familia, yo y mi familia. Y agradecerle nuevamente a todos la presencia, agradecerle a Javier Corral su iniciativa, la hospitalidad del Senado, a todos los que han intervenido, a Miguel, a Ina, a Esteban, a Leonel, las palabras que han expresado, y nuevamente gracias Javier y gracias Alejandro. Muy bien. Muchas gracias a todas.
Y a todos les recordamos, el DVD está aquí en el vestíbulo de este auditorio. Gracias a todos.